Buenas tardes a todos, queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy les presento esta hermosa suculenta que es una Echeveria Príncipe Negro, Black Prince. Miren qué cosa tan hermosa. Fíjense que aquí, como la tengo a exposición del sol, aquí ya me la está quemando. Entonces la tuve que mover a un poco menos iluminado. Lo que sucede es de que si no la pongo a exposición agarra este color verde, que por cierto es muy bonito, pero cuando está comparado con este color oscuro. De lo contrario se me pone verde, entonces ahí pierde su belleza. Fíjese que es que miren qué combinación de color, es una maravilla. Con respecto a esta suculenta, nunca la vamos a encontrar en la naturaleza porque es un híbrido. Entonces es la combinación de una Echeveria affinis y una Echeveria shaviana. Sin embargo, parece ser que de la shaviana no logró sacar nada, sino que se parece mucho más a la Echeveria affinis, que por cierto es una preciosidad. Por si ustedes la tienen, pues los felicito de antemano. Es originaria de México y, como les digo, necesita una supervisión completa, porque si la vamos a tener en el sol, pues como ya les mostré, ahí ya me quemó las hojitas, entonces la tuve que estar moviendo, pero sí necesita que tenga bastante, porque entonces como les comento, pues se pone de ese color verde. Llega aproximadamente a tener una altura entre 15 centímetros de alto y un diámetro de unos 20 centímetros. Esta está empezando a crecer, se dan cuenta aquí, ahí abajo. Pero ahí va, lentamente, pero ahí va creciendo. La planta, la original era esta que está aquí. Y esta fue, ya teniéndola yo, le salió aquí en mi casa. Entonces, se dan cuenta, casi iguales. Necesita un sustrato con muy buen drenaje, y ese debe de ser, el riego debe ser cuando esté completamente seco, porque vamos a tener problemas de hongos. Igual cuando reguemos, no debemos de permitir que el agua eh, se quede aquí en el centro de las rosetas, porque entonces nos vamos a topar con unas plagas que les voy a mencionar dentro de un momento, que es lo que la ataca. Es que qué maravilla. Con respecto a las heladas, va a tolerar que sean débiles, pero no valdría la pena. Al momento que empiece a cambiar la temperatura, pues tendríamos que resguardarla para que no tenga que sufrir, ya que no es para eso realmente, ya que necesita la luz del sol para poder agarrar la luz del sol, para poder obtener este color. Su crecimiento es bastante lento, así que vamos a tener que tener paciencia con respecto a esa circunstancia, porque entonces no la vamos a disfrutar. Y es que en la naturaleza una de las claves es tener paciencia, porque como hay plantas que crecen rápidamente con pocos cuidados, hay otras que crecen muy lentamente con muchos cuidados. Entonces siempre tengamos presente eso. Nos va a florecer en primavera y verano, y sus flores son de color rojo intenso, podría decir yo.
sí, más o menos rojo intenso. Pero es que esta no me ha florecido, pero me imagino que al tener esas flores con ese color, con esta combinación, pues va a ser espectacular cuando esto suceda. Las plagas, como les mencioné, la cochinilla algodonosa la va a atacar, así que tenemos que tener cuidado con respecto al riego. Caracoles con respecto ahorita en el invierno y el pulgón. Pero yo creería que lo más complejo sería la cochinilla algodonosa y el riego, el exceso de riego. Entonces debemos de regar cuando esté completamente seco el sustrato. Por lo demás, realmente no sé si podría decirles que es una planta que tenga fácil cuidado, pero creo que sí necesitaríamos tener un cierto grado de experiencia para que no se nos vaya a marchitar. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, amigos. Un gusto saludarlos y hasta luego.